Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro El material de Seth y vamos a continuar con el capítulo 17, Un futuro Seth. Pues bien, habíamos visto en una primera parte, en la sesión anterior, que Seth se presentaba, Seth 2 se presentaba de una forma pues un poco insólita e inesperada a Jane y a Rob, más bien a Rob, porque Jane lo estaba canalizando. Y bueno, pues tras ese primer contacto que les deja un poco en estado de choque, pues bien, continúa el relato de Jane contando en esta parte que vamos a relatar hoy de forma interesantísima la información que les trasladó Seth 2. Y bueno, pues me da la sensación de que emplearemos esta sesión y otra más. Sobre la marcha, pues veremos a ver si lo que queda de capítulo cabe en esta sola sesión de hoy, pero me da la sensación de que hará falta otra más. Pues bien, sin más preámbulo, en la página 227 del libro regular continuamos en un punto en el que bueno, pues se había hecho un descanso en la canalización de Jane. Dice así: aquí tuvimos un descanso. Bueno, vamos a leer el párrafo anterior. Puedes descansar. Seth, dice Seth 2, siempre será un elemento en estas sesiones, en la forma en que lo conoces. Él es la conexión entre nosotros y ha sido una parte de mí que he enviado a ustedes. Ha participado con gran voluntad. Bueno, pues un poco por explicar esta cuestión, que yo creo que ya hice una explicación suficiente al principio de la sesión anterior, pero recordemos que Seth 2 es un aspecto de Seth de un nivel dimensional superior. Pongamos que Seth fuese una personalidad enfocada en el sexto nivel dimensional, pues lo que nosotros conocemos ahora mismo como el astral, la dimensión colindante a la nuestra. Pues Seth 2 sería un yo superior de Seth en algún nivel dimensional superior. Pues el quinto, cuarto, el tercero, vete tú a saber. Lo normal es que sea el quinto nivel dimensional, pero en fin, tampoco lo especifican. Dice, ya en lo que es lectura de hoy, dice Jane, aquí tuvimos un descanso y yo salí de mi trance con bastante facilidad. Esto también me dio la oportunidad de decir a Rob algo que había ocurrido un poco antes de que se iniciara la sesión. Tuve la sensación de que precisamente sobre mi cabeza bajaba una especie de cono. No pensaba que estuviera allí un cono físico real, pero la idea de la forma era definida. Pues un cono es como si pones un cono de papel de sombrero, pues eso es lo que sentía Jane. El extremo amplio era casi del tamaño de mi cabeza, mientras que la parte estrecha era el tope como de una pirámide. A partir de entonces, he sentido este mismo efecto de cono a menudo, siempre en este tipo de sesión, con Seth 2. Inmediatamente después de que se reanudó la sesión, comencé a sentir otra vez esa tremenda energía cuando la nueva voz hablaba. Seth 2. Tú siempre has estado en contacto conmigo, pero eras capaz de ver únicamente una porción de mí, la de Seth. Ten en mente que todos los nombres son arbitrarios y los usamos meramente para tu conveniencia. Básicamente, el nombre de Seth o el mío carecen de importancia. Utilizan nombres que puedan ser comprensibles pues, por los destinatarios del mensaje que están revelando.
La individualidad es importante y continúa en formas que ni siquiera sospechas. Claro, dice la tradición hermética, vertida en el Kybalión, lo tratamos como serie en espacio sutil, ya está terminado, que lo que hace el yo soy, el origen primera causa de toda realidad, es explorar las infinitas posibilidades de experimentación que tiene una mente infinita. Una de ellas, de esas infinitas, es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se realiza en una involución desde el todo a la nada y un regreso de la nada al todo, siempre bajo tres premisas: limitación, multiplicidad, desde la unidad a la multiplicidad, y densificación energética, entendiendo la energía como manifestación del pensamiento dentro del espacio-tiempo. En ese sentido, los personajes generados por el espíritu que entran en el espacio-tiempo como conciencia en forma de árbol que se va extendiendo, los personajes, las hojitas de séptimo nivel dimensional, vuelven de la nada al todo. Ya se ha recorrido el camino del todo a la nada y vuelven de la nada al todo. Entonces, cada una de esas hojitas va evolucionando y adquiriendo conciencia cada vez de niveles dimensionales superiores. Sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Y ya está ahí. Pues bien, es en ese sentido en el que se afirma esto por Set 2. La individualidad es importante y continúa en formas que ni siquiera sospechas. Esas hojitas, esas individualidades, esos personajes, aunque van tomando conciencia de que son en cada nivel ramas superiores de las cuales proceden y finalmente todo el árbol, aunque toman conciencia de que son todo el árbol, no pierden su individualidad, no pierden su experiencia individual en cada uno de los niveles ascensionales. Esa es la gran maravilla. Por supuesto, Dios no podía dejar nada sin ningún cabo sin atar, y este era un cabo importante. No se pierde nada en esta exploración. Sigue diciendo Set 2. En la forma más importante y en la única básica, yo soy Set, salvo ciertas características que son mías y que yo usé para ponerme en contacto contigo, dice Set 2. Set 2 dijimos que debe ser, pues, en fin, nivel de rama mediana siendo Set rama pequeña o algo así. Nivel dimensional superior. Es un yo superior de Set, por supuesto. La personalidad de Set, repito, es legítima e independiente y es una parte de mi identidad. Set es aprendizaje. Set es una personalidad legítima e independiente, pero forma parte de Set 2. Es que son las dos cosas a la vez. ¿Pero Set es independiente de Set 2? Sí. ¿Pero Set es dependiente de Set 2? Sí. Ambas. Esta es la gran maravilla de la conciencia en el espacio-tiempo. Esta es la gran espectacularidad de cómo la mente infinita del espíritu puede planificar este sofisticadísimo desarrollo de exploración. Set es aprendizaje, como lo soy yo, dice Set 2 de sí mismo. Simplemente como analogía, tú podrías llamarme un futuro Set, un Set en una etapa más elevada de desarrollo. Nosotros, como lo vivimos desde el tiempo, pues decimos, bueno, pues cuando Set evolucione, sería Set 2 o será Set 2. Nos está hablando un Set 2 futuro. Pero, sin embargo, esto no debe tomarse literalmente, puesto que ambos de nosotros somos totalmente independientes y existimos simultáneamente. Claro, el tiempo en los niveles dimensionales superiores
no afecta como aquí. Entonces, la experiencia de Set 2 es que tiene muchas personalidades, siendo rama mediana, tiene muchas ramas pequeñas por debajo y todas las vive simultáneamente. Set es una de ellas. Existen razones por las que se han hecho estas conexiones en particular. Hay eventos que nos unen y que han servido como puntos de viraje en el desarrollo de nuestras varias personalidades. Aquí empieza a hablar de algo bastante abstracto. De alguna extraña manera, lo que yo soy ahora está eslabonado con lo que tú eres, le dice Set 2 a Jane. Está introduciendo Set 2 una idea que se ha barajado muy insinuadamente en lo que es el material de Set propiamente dicho y en todo el material de Set. También en la trilogía habla Set. Se ha barajado muy insinuadamente. En algún punto se ha dicho de forma expresa, y es que Jane y Rob son hojitas procedentes de la rama de Set, de la ramita de Set y de la rama pequeña de Set y de la rama mediana que es Set 2. También son también personalidades en el físico material de esas ramas, con lo cual son de ese mismo árbol. Fijaos. De alguna extraña manera, lo que yo soy ahora, dice Set 2, está eslabones de cadena, con lo que tú eres. Le dice Set 2, en este caso le dice a Rob, ¿eh? Porque es el que está escuchando. Existen puntos de contacto que nada tienen que ver con el tiempo, como lo conoces, y que son significativos a todas las personalidades. Claro, el funcionamiento fuera de la influencia del tiempo lineal, como lo vimos aquí, pues tiene que ser muy diferente a una experiencia que no podemos casi ni comprender desde aquí, que estamos con una mentecita material totalmente implantada de un diseño adaptado a la sucesividad lineal temporal. Existen puntos de contacto que nada tienen que ver con el tiempo, como lo conoces, y que son significativos a todas las personalidades. Orígenes de nueva energía que en ocasiones se traen a la existencia debido a las poderosas capacidades latentes dentro de los yoes individuales. En estos puntos, conglomerados completos de nuevas unidades del yo llegan a tener existencia con su origen brillando como chispas, como dije en la frase anterior. Luego se dispersan y siguen sus propios caminos, pero el origen mutuo y la potencia de ese nacimiento psíquico inicial perdura. Ya nos ha estado contando Set que la conciencia es en sí misma acción y es absolutamente dinámica. Y no para de crear, y no para de descubrir nuevos caminos, y no para de desdoblarse, y no para de mezclarse, y no para de... no para. Entonces, bien, claro, esta es la consecuencia de la manifestación de una mente infinita, involucrada en una experimentación de este estilo. Nosotros, que somos el opuesto, la mente infinita es el todo y nosotros somos ahora mismo, estamos en situación de la nada. Nuestra mentecita material es la nada en comparación con esa mente infinita que es el todo. Pues bien, la consciencia, digo, porque luego tenemos pues toda nuestra parte de la mente inconsciente que es todo ese árbol y la gran mente infinita de Dios. Eso es nuestro inconsciente más lejano. Nuestra mente es como una pirámide cuyo pequeñísimo atómico vértice es la mentecita material. Inconscientemente tiene todo lo demás. Pero ahora mismo nosotros como personajes nos desenvolvemos con nuestra mentecita material, que es la nada, punta de esa pirámide consciente en relación al todo de la mente infinita, base inconsciente más alejada del vértice. Entonces, bien, pues todas estas cosas ni ellos nos las pueden explicar en lenguaje humano, ni nosotros, aunque lograsen explicarlo muy bien, pues tampoco lo podríamos comprender.
Entonces, bueno, nos cuentan la idea y es lo que nos permite tener un atisbo de comprensión de que la realidad sobre nosotros, hablando en cuestión de esos niveles dimensionales hasta llegar al espíritu, es algo que desde aquí no podemos comprender. Bien, dice Jane, aquí tuve imágenes visuales internas, como de estrellas naciendo. Claro, está diciendo Set 2. Existen puntos de contacto que nada tienen que ver con el tiempo, como lo conoces, y que son significativos a todas las personalidades. Puntos de contacto, orígenes de una nueva energía, que en ocasiones se traen a la existencia. Dice Jane, aquí tuve imágenes visuales internas como de estrellas naciendo. Un esfuerzo, según pienso, de poner los datos en términos visuales reconocibles. Es esa traducción que tenemos que realizar, pues por ejemplo, cuando estamos en turismo multidimensional, cuando estamos en niveles profundos de sueño, durmiendo por las noches, y entonces las experiencias que tenemos, como no las podemos comprender tal cual las tenemos en aquellas dimensiones a las cuales viajamos, pues aquí las traducimos en fin, acontecimientos bastante caóticos, pero más comprensibles para nosotros. Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo Jane, poner los datos en términos visuales reconocibles. Sigue diciéndose 2. Estas personalidades pueden desarrollarse en formas enteramente diferentes y en varias dimensiones. Es el gran árbol que pone hojitas en todos los niveles dimensionales y en todas las dimensiones de cada uno de esos niveles dimensionales, en las infinitas dimensiones, pone hojitas en todas partes. Estas personalidades pueden desarrollarse en formas enteramente diferentes y en varias dimensiones, pero entre ellas existe una poderosa atracción de simpatía. Pertenecen al mismo árbol. Arriba, el tronco es el mismo para todas. Existe un punto de contacto donde el conocimiento puede comunicarse desde estas diversas dimensiones y por muchísimas razones que no puedo darte ahora, le dice Set 2 a Rob. Rupert, es decir, Jane, se halla en las coordenadas adecuadas para que tal comunicación tenga lugar, dice Set 2. En el gran árbol de la conciencia hay comunicación. Desde abajo la comunicación que hay no se percibe conscientemente, desde la parte de las hojitas y las ramitas pequeñas, pero las conciencias que están a nivel de árbol, de ramas gordas, de ramas medianas, sí que son conscientes de esa comunicación. De hecho, reciben comunicación de las experiencias de todas las hojitas y ramitas que tienen por debajo. Esta comunicación, si bien tiene lugar en tu tiempo, es, no obstante, responsable en otras dimensiones de lo que llamarías acontecimientos futuros en tus propias personalidades con las que, en turno, puedes tener contacto. Claro, tú eres una hojita, yo soy una hojita, Jane era una hojita y Rob era otra hojita en séptimo nivel dimensional, totalmente imbuidas del diseño de sucesividad temporal. Estamos viviendo nuestros ciclos de reencarnaciones. Dice Set 2. Tú puedes tener contacto con tus yoes futuros del mismo ciclo de reencarnaciones o con tus yoes futuros ascensionales. Tú, en el futuro, en otras dimensiones ascendiendo, cada vez menos sujeto al tiempo lineal, y tus personajes, iba a decir homónimos, que parten de la misma personalidad de sexto nivel dimensional que ha creado a todas, otros personajes del ciclo de reencarnaciones, también puedes tener conexión con ellos, por supuesto, inconsciente desde el personaje, y con sus evoluciones ascensionales. Es que en el árbol de conciencia todo está conectado. Lo que pasa que abajo no se tiene conciencia, y arriba sí. Dice
Set 2. Yo te miro a ti, hablándole a Rob, como los yoes de los que broté. Esto, en fin, que le está diciendo Set 2 a Rob, yo te miro a ti como los yoes de los que broté, como que él brotó de otros yoes también, pero esto, en fin, no se comprende muy bien. Vamos a seguir leyendo. No obstante, soy más que la suma de lo que tú serás cuando hayas terminado con las dimensiones y tiempos que yo he conocido. Pues, en fin, habrá que entender que cuando Rob llegue al nivel de Set 2 estará en otro nivel y será más. ¿Cómo que en otro nivel? Pues que será más consciente, que habrá pasado de consciencia de nivel de rama mediana a consciencia de nivel de rama gorda, que tiene consciencia de todas las ramas medianas que parten de ella. Algo así debe ser. Pues he brotado enteramente lejos de ti, y en tus términos sería un extraño. Pertenecemos al mismo árbol, pero somos de ramitas muy alejadas, aunque todas tienen por encima ramas pequeñas y medianas que parten de la misma gorda. Yo he brotado enteramente lejos de ti. Además dice brotado, viene muy bien lo del ejemplo del árbol de conciencia, porque del árbol brotan hojas. Dice, pues he brotado enteramente lejos de ti, como en una ramita muy distante. Y en tus términos sería un extraño. El que puedas estar en contacto conmigo es un progreso sumamente notable. Y no obstante, si no hubieras sido capaz de contactarme, yo no sería lo que soy. Bueno, esto parece que se lo dice a Rob, pero ahora que está hablando de contactarme, pues, en fin, quien está contactando a Set 2 es Jane, o al revés, está contactando Set 2 a Jane, vete tú a saber. En cualquier caso, dice, es un progreso sumamente notable el que estemos en contacto. Y esto que dice es un poco enigmático. Dice, y no obstante, si no hubieras sido capaz de contactarme, yo no sería lo que soy. Pues bien, es que quizás el mero hecho de entrar en contacto con Set 2 ya les cambia a ambos, tanto a Set 2 como a Jane. Ya esa forma de árbol que no es estática, sino que es constantemente dinámica, pues ya ha cambiado debido a ese contacto y a esa relación que han tenido. Puede entenderse así. Sigue redactando Jane. Aquí la voz era muy distante, alta y clara, tan distinta a la voz usual de Seth, que Rob se sintió más bien echado hacia atrás, como uf. Sin embargo, yo soy más que esta porción de mí con la que tú estás en contacto, pues es únicamente una porción con la que experimento la realidad, dice Seth 2 de sí mismo. Con quien estás en contacto ahora mismo es una porción de manifestación con la que experimenta la realidad. Quiere decir que Set 2 es consciente de sus porciones de planificación. Es sumamente importante, entonces, que no se distorsione este material, pues la mayoría de las comunicaciones tienen lugar en niveles muy diferentes a este. Niveles tan estrechamente conectados con tu propio sistema que hasta los datos menos distorsionados se ven altamente distorsionados, debido a que los que se comunican no comprenden que son ellos los que crean las realidades que luego describen. Y aquí nos va a estallar la cabeza, pero yo creo que a lo que se refiere es que Set 2 le está diciendo a Jane, cuando nosotros desde nuestro nivel dimensional hablamos
ponte que sea el quinto, el cuarto, el tercero, el que sea, hablamos con vosotros en séptimo nivel dimensional, todo lo que hablamos está sometido a una distorsión previa o básica, y es que vosotros no os dais cuenta todavía de que sois el árbol de la conciencia y que vosotros mismos estáis creando vuestra propia experiencia como hojitas. Es el ser interno del cual nos ha hablado Seth siempre, ser interno, de personaje. Somos creadores, como personajes también, las hojitas somos creadores, porque los personajes, que somos nosotros, aparte de este cuerpo físico y esta identidad exterior, tenemos un ser interno que es creador. Es decir, cada personaje, cada hojita, cada ser humano tiene su parte creadora y genera completamente la realidad en la que se desenvuelve. Y dice Seth 2, como no os dais cuenta de que sois vosotros los que estáis creando la realidad de la que habláis cuando hablamos, pues eso es una fuerte distorsión. Es una fuerte distorsión. Claro, es como un bucle, en fin, como cuando en la hoja de cálculo te sale un error de formulación en bucle. No, es que esta fórmula depende también de esa, con lo cual pues no se puede resolver lo que intentas formular. Bueno, pues es algo así. Dice literalmente set 2. La distorsión surge debido a que los que se comunican no comprenden, es decir, los que se comunican, por ejemplo, Jane, no comprenden que son ellos los que crean las realidades que luego describen. No comprendéis que sois creadores, entonces la comunicación es difícil porque a la vez que os comunicáis con nosotros, estáis generando, creando esa situación junto con nosotros, pero vosotros como personajes no lo sabéis. Bien, algo así. He hecho lo mejor que he podido para impartirte una comprensión como base para sesiones futuras, le dice Seth 2 a Jane. Seth, como tú lo conociste, será también Seth como tú lo conoces, pues tanto si hablo como yo mismo, como a través de él es todavía el intermediario y la conexión entre nosotros. Lo que es más, él todavía se te aparecerá como tú lo conoces. Existen elementos emocionales necesarios que son suyos de una manera única. Es como que le dice Set 2 a Jane. Aunque ahora estoy hablando como Set 2, cuando hablabas con Set también era yo. Y no obstante, Set es independiente y es un intermediario entre nosotros. Claro, es que esto es lo que cuesta tanto comprender desde aquí. Que nuestro yo superior somos nosotros y a la vez nosotros somos personajes independientes del personaje de nivel superior que es nuestro yo superior. Somos lo mismo e independientes. Somos una unidad y somos individuales. Somos todo. Es un árbol. La hojita es árbol, sí. Y es hojita también. Pero es árbol la hojita. Claro, un árbol es todo. Claro, pues la hojita también es árbol. Pero también es hojita solo. Y solo esa hojita, individual completamente y diferente de las demás. Y cada una de las hojitas es el árbol. Y cada una de las ramitas es el árbol. Y cada una de las ramas medianas y pequeñas y grandes es el árbol. Pero cada una son individualidades independientes del árbol. Esto es lo que hay que entender para poder comprender un mínimo de todo esto que nos dicen. Mi estructura de personalidad es por completo diferente de la de Seth. Muy rica para mí, mas no familiar para ti. Bueno, se refería a diferente de la personalidad de Jane. Mi estructura de personalidad es por completo diferente a la tuya. Muy rica para mí, mas no familiar para ti. No quiero que sientas que te he quitado a un amigo. Hablando de Seth. Porque Jane y Rob estaban diciendo, Seth no va a volver ya nunca. Vamos a tener que hablar contigo a partir de ahora. Yo también soy un amigo. En muchas formas soy el mismo amigo. Se lo está diciendo. Es que Seth y yo somos el mismo. Yo soy más consciente de Seth que Seth de mí, porque yo estoy en nivel superior a Seth. Pero somos el mismo. Dice Seth 2, yo tengo a muchos Seths por debajo.
Set solo tiene a uno por encima, que soy yo. De rama mediana a rama pequeña, por ejemplo. De rama mediana que salen varias pequeñas. Otras porciones de mí se hallan relacionadas en otras partes. En otras partes. Pues me percato de mi propia existencia en otras dimensiones. Una rama, como debe ser mediana, pues tiene ramas pequeñas que tienen ramitas, que tienen palitos, que tienen hojitas por todas las dimensiones del espacio-tiempo. Pues me percato de mi propia existencia en otras dimensiones. Sigo el curso de estas y dirijo mis muchos yoes. Esa rama mediana dirige a todas las ramitas, a todos los palitos y a todas las hojitas. Él, claro, porque él es el superior de todas. Es un tema de jerarquía. Cuando terminó la sesión, Rob y yo nos sentamos a conversar, sigue redactando Jane. Es una locura, dije. Cuando tenemos una sesión usual con Seth, casi siento cuando Seth se hace cargo, aun cuando no me agrada ese término, dice Jane, hablando de los trances. No obstante, con esta personalidad me voy a algún lado fuera de mí misma y parece que tengo contacto con ella en ninguna parte, dejando mi cuerpo vacío. No sé cómo llego allí, donde quiera que sea, o cómo regreso. El trance de Jane con Seth 2 es muy diferente del trance de Jane con Seth, está diciendo. Rob asintió. Ambos nos sentíamos casi tristes en cierta forma. Creo que teníamos miedo de que nuestras sesiones regulares con Seth hubieran terminado y que a partir de ahora las nuevas sesiones solo serían con Seth 2, al cual no conocían, no estaban familiarizados con él. Además era bastante más distante y inexpresivo. Además, dijo Rob, ¿cómo debemos llamar a esta nueva personalidad? Te llamamos también Seth, te llamamos ¿cómo? Al final le acaban llamando Seth 2, que es lo más sencillo. Sabíamos que básicamente esto no tenía sentido, pero sentíamos que necesitábamos un nombre, una etiqueta. ¿Y qué exactamente era esta nueva personalidad diferente a Seth? ¿Qué podía hacer que Seth no pudiera? Todavía no sabían que era, bueno, pues un superior de Seth. Desearía que fuera más masculina o femenina, exclamé, dice Jane. Una personalidad neutra parece tan extraña, claro, en fin, pues Seth se presenta un poco asumiendo la personalidad masculina porque es, bueno, pues la que fue predominante al final de su ciclo de reencarnaciones en la Tierra y es la que elige para presentarse ante Jane, pero Seth 2 parece ser que, en fin, él como personalidad de ese nivel, propiamente él no ha estado en la Tierra, han estado creaciones suyas de otros niveles dimensionales, pero él no. Entonces, eso de masculino, femenino, según lo entendemos aquí en la Tierra, pues no lo representa. Por eso se queja Jane, me gustaría que fuese más masculino o más femenino, pero no tan neutro. Una personalidad neutra parece tan extraña. Algunas de nuestras interrogantes quedaron contestadas en la siguiente sesión, nuestra 419, el 8 de junio de 1968. Poco antes de que empezara la sesión, yo empecé a sentir de nuevo el efecto pirámide. Hice una mueca un tanto embarazada, un tanto embarazosa, moviéndome de tal modo que quedé sentada directamente debajo de donde sentí que la pirámide había descendido. Se colocó debajo de la pirámide. Luego dio principio la sesión. A ella asistió un amigo, Pat Norelli. Y dice Seth 2. Te he dicho quiénes somos. Ambos somos Seth, y donde quiera que hemos hablado se nos ha conocido como Seth.
La entidad tuvo su principio antes de surgir en tu tiempo. Era un instrumento con muchas otras entidades en la primera formación de energía en forma física. Está hablando de algún nivel de rama, de ramita, o de rama pequeña, o de rama mediana. De algún nivel está hablando. Que inauguró el séptimo nivel físico-material. Lo inauguró. Porque dice: era un instrumento con muchas otras entidades en la primera formación de energía en forma física. Por eso digo que inauguró. No estamos solos en este esfuerzo, pues en el curso de tus siglos otras entidades como nosotros también se han aparecido y hablado. Por supuesto, hay muchos más. Por supuesto. Nuestra entidad está compuesta por multitud de yoes. Una entidad es una agrupación de identidades. Nuestra entidad está compuesta por multitud de yoes, identidades, con sus propias identidades, muchas de las cuales han trabajado en su representación, representando a la entidad en múltiples dimensiones, en diferentes niveles dimensionales. Sus mensajes siempre serán básicamente los mismos, aunque los tiempos y circunstancias de sus comunicaciones puedan diferir y ser coloreados de acuerdo a las circunstancias. Claro, el mensaje siempre es, pues, en fin, el mensaje espiritual. Enseñamos al hombre a hablar antes de que la lengua conociera sílabas. Claro, están asistiendo, pues, en todos los momentos de la historia del tiempo lineal del planeta Tierra. Están asistiendo en todos los momentos. Enseñamos al hombre a hablar antes de que la lengua conociera sílabas. Adoptamos cualesquiera características de personalidad que parezcan pertinentes, pues en nuestra propia realidad contamos con todo un banco de yoes internos, completos, y todos somos Set. Claro, yo formo parte de un gran árbol, soy rama mediana de un gran árbol en el que, primero, como rama mediana, directamente de mí dependen un montón de personalidades, personajes, situadas en diferentes niveles dimensionales, diferentes dimensiones y diferentes escenarios. Ramitas, palitos y hojitas. Ramas pequeñas, ramitas, palitos. Pero es que aparte todo el árbol se comunica. Entonces tenemos un enorme banco de yoes internos completos y todos somos Set. Todos somos el árbol. Intentamos traducir realidades en términos que tú puedas comprender. Modificamos nuestro rostro y forma, pero siempre somos uno. El árbol es uno. Todos los árboles fuera del espacio-tiempo es una unidad. El conjunto de osfiliación. Una unidad. También. Muchos de nosotros no nacimos en la carne, como yo no lo he hecho, dice Set 2. Yo directamente no he estado encarnado como hojita. Tengo muchas porciones de conciencia por debajo de mí, creaciones suyas que han estado como hojitas, pero dice, yo directamente no. En cierta forma nos hemos sembrado a través de infinitos universos. Estas frases hacen que te recorra un escalofrío. Nos hemos sembrado a través de infinitos universos. Físicamente me verías como una masa más pequeña que una nuez, porque mi energía está altamente concentrada. Existe en masa intensificada, muy densificada. Quizá como una célula infinita existente en interminables dimensiones simultáneamente y extendiéndose de su propia realidad a todas las demás. Luego nos dirán algunos divulgadores de física cuántica, nos dirán, es que las partículas subatómicas son multidimensionales. También nos lo ha dicho Set. Es decir, vosotros no os dais cuenta, pero están aquí un nanosegundo. Cada nanosegundo están en una dimensión diferente. Pero como son nanosegundos, cuando aparecen al siguiente nanosegundo aquí, después de haber estado en infinitas dimensiones,
no os dais cuenta de que se están actuando en múltiples dimensiones a la vez. No os dais cuenta. Y esto es un tema que en física cuántica, bueno, pues algunos divulgadores más espiritualizados ya comentan, ¿no? Seth lo dice también. No obstante, en tan pequeña masa, dice más pequeña que una nuez, estas intensidades contienen recuerdos y experiencias electromagnéticamente embobinadas una dentro de la otra a través de las cuales viajamos. Dice, es que esa bola que soy yo más pequeña que una nuez conserva todas las experiencias acumuladas electromagnéticamente en esa bola de energía. Todas las experiencias de toda la estructura del árbol que hay por debajo mío, con todas las hojitas, con sus yoes probables, con los ciclos de reencarnaciones, con los niveles dimensionales, todo está en esa bola más pequeña que una nuez que yo soy, y me puedo mover a través de todas las experiencias, de toda la estructura del árbol, todas las porciones de conciencia sembradas en los universos infinitos, simplemente moviéndome dentro de esa nuez. De la misma manera en que yo puedo viajar a través de otros yoes que he conocido y que son una porción de mi identidad, y no obstante que se hayan bellamente no predeterminados, pues para ti no existen como personalidades completas dentro de mi memoria, sino que crecen dentro de mi memoria. En fin, pues sí, habrá que volver a acudir al árbol de la conciencia que está en constante crecimiento. Entonces, bueno, esa nuez se está expandiendo constantemente porque le van creciendo ramitas y hojitas por doquier. Tú creces a través de mi memoria, le dice Seth 2 a Rob o a Jane, da igual, a cualquiera de los dos, porque les ha dicho que son eslabones o sea, que son del mismo árbol, pues ya está, a cualquiera de los dos. Tú creces a través de mi memoria como un árbol crece a través del espacio, y mi memoria cambia conforme tú cambias. Claro, porque Seth 2 acumula las experiencias de todas las personalidades que forman parte de la estructura del árbol que está por debajo suyo como rama mediana. De todas. Entonces, según ellas crecen y cambian, él crece y cambia. Tú creces a través de mi memoria como un árbol crece a través del espacio, y mi memoria cambia conforme tú cambias, lógico. Mi recuerdo de ti incluye tus probables yoes, y todas estas coordenadas existen simultáneamente en un punto que no ocupa espacio, más pequeño que una nuez. Imaginaos, infinitas existencias con todos los sentimientos, recuerdos y experiencias acumuladas, todo electromagnéticamente embobinado, dice aquí Seth 2, en el tamaño más pequeño que una nuez. Ya te dije que la personalidad de Ruburt, ahora le está hablando Seth 2 a Rob, porque Ruburt es como llaman a Jane, Seth y Seth 2. Ya te dije que la personalidad de Ruburt actúa como una deformación en las dimensiones. En ciertas coordenadas existen determinados puntos que sirven como caminos de entrada. La personalidad de Jane Roberts, dice Seth 2, es como una llave, es una clave de acceso. La personalidad en general está formada por componentes que existen en muchas realidades y en un punto de contacto con todas ellas, que es arriba, la rama de la cual parten. Una ventana no puede ver a través de sí misma, pero tú puedes ver a través de una ventana.
Lo mismo pasa con la personalidad de Ruburt. En este sentido, es transparente. Bueno, pues que, en fin, que Jane Ruburt sirve como de portal de acceso a otras dimensiones. Ahí se está manifestando en esa canalización. Y otras cosas más serán, pero bueno, nosotros ya con esta nos vale. Sigue redactando Jane. La siguiente sesión nos demostró cuán diferente podría ser este nuevo desarrollo. También estuvo a punto de sacarme de quicio, por lo menos durante algunos momentos. Sin embargo, más que esto, abrió nuestros ojos a nuevas posibilidades de experiencia y demostró otro fenómeno más que podría ocurrir dentro del marco de la sesión. Según iban teniendo sesiones con Set 2, pues iban, en fin, descubriendo pues esas novedades que implicaba estar hablando con Set 2 respecto de estar hablando con Set. Nuestro amigo Phil, el vendedor del que hablé antes, se apareció esa noche. Comenzamos a las 9 p.m., como de costumbre. Set habló a Phil sobre algunas cuestiones comerciales y dio respuestas a varias preguntas que habían estado presentes en la mente de Phil. Al principio entró Set. Sin embargo, durante nuestro periodo de descanso sentí el ahora ya familiar efecto cono, efecto pirámide, y cuando reanudamos los trabajos, la otra personalidad, Set 2, comenzó a hablar. La transición de la voz profunda y los gestos vivaces de Set fue asombrosa para Phil, que no había escuchado a la otra personalidad hablar antes. Ahora mi cuerpo era casi algo así como una marioneta y mi rostro se veía carente de expresión, porque Set manipula el cuerpo de Jane, pero Set 2 no. Entonces se queda Jane como si fuese un maniquí, una marioneta. Poco antes de que la voz comenzara a hablar, sentí que mi conciencia era atraída hacia arriba a través de la pirámide invisible, como una corriente de aire en un tiro de chimenea, efecto absorción de la conciencia, como si estuvieses saliendo del cuerpo en un viaje astral. Entonces, dice Jane, yo sentía eso y mi cuerpo se quedaba vacío. Sin embargo, no hubo indicios de que alguna otra cosa fuese a ocurrir. La voz dijo, sois como niños con un nuevo juguete y pensáis que este juego lo juega todo el mundo. La vida física no es la regla. La identidad y la conciencia existían mucho antes de que se formara vuestro planeta. Veis cuerpos físicos y suponéis que cualquier personalidad debe aparecer en términos y con cualidades físicas. La conciencia es la fuerza tras la materia y ella forma muchas otras realidades. Está confirmando lo que nos lleva diciendo Set bastante tiempo. Además de la física, es únicamente debido a que vuestro propio punto de vista está actualmente tan limitado, por lo que os parece que la realidad física es la regla y modo de existencia. Sí, es lo que Set ha ido diciendo. Claro, es que cuando lo decía Set 2, por eso dicen lo mismo. La fuente y poder de tu conciencia presente nunca ha sido física. Fuente y poder de tu conciencia de personaje presente nunca ha sido física. Y donde yo estoy, muchos ni siquiera se dan cuenta de que exista tal sistema físico, porque lo físico no ha sido explorado por todas las identidades. Hay algunas que no han explorado lo físico y están explorando otras cosas. Anda que no hay cosas cuando hay que explorar infinitas. Pues, en fin, están explorando otras infinitas cosas que no son las físicas. Esto que acabo de decir implica que hay muchos infinitos, porque el infinito, como es infinito, admite muchos infinitos internos y no tienen por qué ser los mismos. Esto también es difícil de comprender, pero esta es la razón.
muchos ni siquiera se dan cuenta de que exista tal sistema físico. Sigue diciendo, el sistema físico es una ilusión, pero debes aceptarlo y desde tu punto de vista de personaje físico, tratar de entender las realidades que existen más allá de él. Seth siempre ha dicho, es importante que aumentéis vuestra percepción extrasensorial y no os quedéis limitados a la experiencia física, porque eso os va a dar pruebas de que sois multidimensionales. No es lo mismo tener la bonita idea de que sois multidimensionales a que podáis experimentarlo. Viajes astrales, por ejemplo. Y ahora dice, fijaos, el sistema físico es una ilusión, dice previamente, y luego dice, las ilusiones son reales puesto que existen. Claro, no tienen el mismo nivel de realidad que el espíritu, pero en tanto que son pensamientos en la conciencia exploradora del espacio-tiempo, que es la mente del espíritu, soñando, en tanto que eso es así, existen. Fijaos que los estudiantes de un curso de milagros, en la línea más ortodoxa, nunca podrían aceptar esta frase. Las ilusiones son reales puesto que existen, porque siempre se ha dicho, esto es una ilusión y no existe, pero lo está diciendo desde el punto de vista de que, siendo el universo mental, principio de mentalismo, en cuanto que esto es un pensamiento en la mente soñadora, tiene su existencia en este nivel, tiene su realidad en este nivel. Este nivel es una subrealidad con respecto al nivel del espíritu, a la cual le llamamos ilusión desde el nivel del espíritu. Pero en este nivel tiene su existencia y tiene su realidad. Por lo tanto, es interesante ampliar la comprensión. Cada estudiante de espiritualidad tiene que ampliar la comprensión de que la espiritualidad a veces nos la muestran de una forma muy taxativa porque es interesante para nosotros en nuestra fase evolutiva que recibamos conceptos claros y taxativos. Por ejemplo, como cuando un curso de milagros te dice la ilusión no existe, todo esto es ilusión y no existe. Pero cuando ya estamos en otra fase evolutiva y de comprensión, tenemos que empezar a darnos cuenta de que las realidades dimensionales por encima de las nuestras son tan complejas que admiten muchísimas afirmaciones, todas y cada una dependientes desde el nivel, propósito, destinatarios y nivel explicativo que estén intentando trasladar. ¿Qué ocurre? Que ya por esta frase, el sistema, las ilusiones son reales puesto que existen, ya por esta frase, todas las enseñanzas de Seth habría que rechazarlas. A eso me refiero, que tenemos que ir madurando desde un punto de vista espiritual y poder ya armonizar y no asustarnos porque vemos una frase como esta. Tenemos que empezar a poder armonizar todo esto ya. Sigue diciendo Seth 2. Tu realidad es simplemente una que yo no he frecuentado. La física, ya lo he dicho antes. Y uno de los propósitos de mi participación en estas sesiones es familiarizar al llamado Ruburt, a Jane, con el viaje interior. Debe abandonar el sistema físico y al hacerlo establecer hábitos y senderos que puedan usarse con gran ventaja. Seth 2 insiste más que Seth, que os aventuréis a la multidimensionalidad, que empecéis a practicar, que empecéis a canalizar, a visualizar, a intentar realizar
proyecciones fuera del cuerpo, que intentéis tener sueños lúcidos, en fin, que os conviene. Dice, gran ventaja. Ya explicó Seth por qué supone una gran ventaja, pero, en fin, una personalidad como Seth 2 pues, insiste en ello. Sigue redactando Jane. Nadie pensó nada en particular respecto a la última aseveración, sino hasta más tarde esa noche. Jane debe abandonar el sistema físico y al hacerlo establecer hábitos y senderos que puedan usarse con gran ventaja. Dice Jane. Nadie pensó nada de eso hasta más avanzada la noche. La voz continuó durante un corto tiempo y yo encontré alguna dificultad para regresar del trance. Me sentí suspendida en la oscuridad, en algún lugar muy arriba. Pero también me daba cuenta de que Seth se hallaba muy cerca de mí. Transcurrieron algunos minutos. De pronto entró Seth, fuerte y claro. El contraste entre las dos personalidades, Seth 2 y Seth, era tan marcado que hasta Rob se asombró. Seth empezó a bromear. Ahora que el hermano mayor ha tenido su turno para hablar, haré que Rubur regrese contigo. Le llama a Seth 2 el hermano mayor. Salí del trance con bastante facilidad, sigue redactando Jane, una vez que entró Seth. Durante algunos... Claro, cuando está en trance el Seth 2, como está, así dicho entre comillas, mucho más lejos que cuando está en trance con Seth, pues le cuesta mucho venir. De hecho, cuando va al trance con Seth 2, pasa el lugar donde entra en trance con Seth y sigue avanzando. Durante algunos momentos nos sentamos a conversar cuando salió del trance, entre Phil, Rob y ella, que eran los que estaban ahí en ese momento. Y luego se reanudó la sesión, permitiéndome pasar por una de las más notables experiencias de mi vida, dice Jane. Cuando se reanuda la sesión más tarde esa noche, dice que pasó por una de las experiencias más notables de su vida. Esta es hasta cierto punto difícil de describir esa experiencia que pasó, por lo que primero citaré lo que la otra voz estaba diciendo, lo que decía Seth 2. Seth 2 empezó a hablar y luego tuvo Jane esa experiencia que fue de las más notables de su vida. Entonces, a ver qué dijo Seth 2 y luego nos cuenta Jane cuál fue su experiencia. En fin, pues este es buen momento para dejarlo aquí, justo cuando en esa sesión, después de la primera intervención de Seth 2, Jane sale del trance, entra un momentito Seth, vuelve a salir Jane del trance, conversan y vuelve a entrar Seth 2. Pues en este momento lo vamos a dejar. Cuando vuelve a entrar Seth 2, lo dejamos como los seriales de televisión en el punto más interesante, porque realmente es muy interesante esto que va a decir Seth 2 y la experiencia que tiene Jane a continuación. Es un buen momento para hacerlo. Saldrá una tercera parte de este capítulo 17, Un futuro Seth, pero bienvenida sea porque va a ser la parte más interesante de las tres. Sin más, prospector.